grabar otra vez. Así que entonces hay par nulo, que es cuando las fuerzas están en equilibrio, dos fuerzas igual y contraria con la misma línea de acción, o para secas, par o cupla, cuando son paralelas, y entonces en ese caso el cuerpo gira. Cuando queríamos determinar una resultante, un conjunto de fuerzas aplicadas, tengo que guiarme por ciertas reglas. Empezaba explicando cuando dos fuerzas son secantes, fuerzas que se cortan, en un punto, en ese caso, los vectores F1 y F2 se deslizan por cada línea de acción hasta el punto de corte, punto Q, y en ese punto, colocados ambos vectores con el mismo origen, con el origen común en Q, se define un paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza yo hago una recta paralela a la otra, y ese paralelogramo tiene una diagonal que va a ser el vector resultante, o el vector que es la composición de los otros dos, F1 y F2. En vez de hacer el paralelogramo, que implica la intervención de cuatro fuerzas, de cuatro rayas, digamos, lo que haríamos en este caso sería aprovechar la propiedad del paralelogramo, que los lados opuestos del paralelogramo son iguales. Entonces, si yo coloco cada fuerza a continuación de la anterior, se genera un triángulo, y el tercer lado de ese triángulo, que forman F1 con F2, colocados de ese modo, también es la resultante en módulo de dirección y sentido. Entonces, eso es más práctico a los efectos de determinar la resultante. O sea, tengo mayor economía de trazado, de dibujo. Cuando el sistema de fuerzas empieza a generalizarse, empieza a complicarse, hay más cantidad de fuerzas, entonces en ese caso hacemos dos dibujos. Un dibujo donde yo voy a tener el plano de situación, donde yo voy a tener las fuerzas y las líneas de acción de las fuerzas, y el plano operatorio, donde separamos las fuerzas que estaban aplicadas en el plano operatorio, las ponemos del plano de situación, las pasamos al plano operatorio, y ahí esas fuerzas se componen de manera que siempre cada vector va a estar con su origen en el extremo del anterior. Uniendo el origen de la primera con la punta de la última, en ese caso se obtiene la resultante en módulo de dirección y sentido. Pero yo tenía que ubicar esa resultante en el plano de situación. Por lo tanto, entonces en ese caso lo que hacíamos era, en el plano operatorio, hallar módulo de dirección y sentido y definir un trazado que llamamos funicular del sistema de fuerzas para determinar dónde va a estar la resultante ubicada. Tomábamos un punto cualquiera, arbitrario, ese punto lo uníamos con los vértices del polígono de las fuerzas y nos queda un conjunto de fuerzas auxiliares que luego las transporto al plano de situación. Trazo una paralela al primer rayo, a la sub 0, hasta que corta F1. Ese determina el punto A. Por el punto A, trazo una paralela a sub 1, que corta F2, determina el punto B. Por el punto B, trazo una paralela a sub 2, que corta a F3 en el punto C. Y por C, una paralela a sub 3. Y si prolongo la primera a sub 0 con la última a sub 3, el resultado me da un punto D,
que va a pertenecer a la resultante. Tome el punto O que tome, o el primer rayo a su cero más arriba, más abajo, el primero y el último rayo siempre se van a cortar en un punto perteneciente a esa resultante. Este trazado, esta poligonal, se llama funicular y va a tener algunas otras aplicaciones. Yo expliqué ayer que esa funicular es la forma que tiene una estructura traccionada, una estructura en base a cables, por ejemplo, que sostiene ese sistema de fuerzas. Vamos a decir, la geometría del cable adopta la forma de una de las funiculares del sistema de fuerzas. Acá yo hice una explicación más o menos matemática de cuál es el procedimiento, por qué la R también pasa por la intersección del primero y el último rayos. Expliqué ese principio. Y acá estuvimos haciendo después aplicaciones. Resultante y equilibrante de un par de fuerzas. Las compuse en un polígono de fuerzas, obtuve la resultante. La fuerza igual y contraria, que era la equilibrante. En el segundo ejercicio eran 3 fuerzas, entonces hice lo mismo, pero el polígono tenía un lado más, entonces me quedó un cuadrilátero, el cuarto lado sería la resultante. Como las fuerzas pasaban todas por un mismo punto A, la resultante pasaba por A. Luego, el problema inverso. Yo tenía la fuerza y quería hallar dos componentes con esas direcciones indicadas, delta 1 horizontal, delta 2 a 30 grados. Tomé la fuerza, pasé las paralelas, se me formó un triángulo. Y ahí obtuve cada componente. Acá en el problema 4, eran 3 fuerzas, pero no pasaban todas por un mismo punto. Entonces lo resolví de dos maneras. Una primera forma, uniendo F1 con F2, hallaba una resultante parcial, la roja, R12. Esa resultante parcial la cortaba con F3, determinaba un punto C, por ese punto iba a pasar entonces la resultante de las 3 fuerzas, que era la fuerza azul, ¿no? Por el punto de corte de la línea roja con la prolongación de la fuerza 3. Y por último lo que hice fue el mismo problema, pero con funicular. Elegí un punto cualquiera, definí los rayos auxiliares, transporté a su 0 hasta cortar F1, a su 1 hasta cortar F2 y así, hasta que al prolongar a su 1 a su 4, por ese punto pasó la resultante del sistema. Ahora, el siguiente ejercicio era un problema que consiste en descomponer una fuerza en 3 direcciones, que se llama, donde entonces vemos lo que se llama método de Kuhlmann.
Entonces, para descomponer, el ejercicio 5 lo que te pide es descomponer la fuerza vertical F en las tres direcciones, delta 1, delta 2 y delta 3. La condición para que se pueda hacer este problema es que las fuerzas no pueden ser todas concurrentes, acá es al revés. Las fuerzas tienen que tener direcciones no paralelas, ni todas paralelas, ni todas concurrentes. Entonces, yo parto de que una fuerza se puede componer siempre que yo tenga dos líneas que sean concurrentes con ella. Entonces, yo corto la fuerza con una de las tres direcciones, en este caso la corté con la fuerza delta 2, con la línea delta 2. Entonces, corté la fuerza F con delta 2 y determiné el punto A. Y luego corté delta 1 con delta 3, determinando otro punto B. Lo que hago ahora es unir el punto A con B, definiendo una cuarta recta que llamaremos línea auxiliar o recta auxiliar. Así que yo corto la fuerza que quiero descomponer con una de las tres líneas. Determino el punto A. Luego corto las otras dos entre sí, delta 1 con delta 2, con delta 3. Se me define un punto A y un punto B. AB es la recta auxiliar. Entonces, como tengo tres fuerzas concurrentes en A, la F, delta 2 y la línea B, lo que hago ahora es F lo descompongo en delta 2 y en auxiliar. O sea, F es la fuerza 4000. Por el origen paso la paralela a delta 2 y por el extremo paso la paralela a B. Entonces yo parto de la fuerza F, que tenía valor 4000, después paso la paralela a la fuerza delta 2, que estaba a 45 grados, y después la paralela a la línea B, que me queda con un ángulo ahí que no conozco. Es un ángulo menor que 60, pero no sé cuánto. Entonces esa sería la paralela B. Esta línea roja sería la fuerza auxiliar. Esta sería la fuerza delta 2. Así que descompuse F en paralela a delta 2 y paralela a B. F va a ser igual F2 más F auxiliar. Y sería el primer paso. Pero luego, como yo elegí la fuerza auxiliar pasando por A y por B,
Entonces, voy a poder descomponer ahora la fuerza auxiliar en delta 2, en delta 1 y delta 3. Porque yo siempre para poder descomponer, recuerden que tengo que tener fuerzas concurrentes. Entonces, lo que haríamos sería tomar el vector que hallamos acá, que es el auxiliar, y trazar una paralela a delta 3 y una paralela a delta 1. Así que trazo una paralela a delta 3 por acá. Y por el otro extremo paso una paralela a delta 1, que era la que estaba a 60 grados. Me da ahí un triángulo finito, en donde yo tendría acá la F1 y esta chiquitita que va para la izquierda sería la F3. Entonces la segunda instancia del método es descomponer F en paralela a delta 1 y a delta 3. Perdón, esta es la fuerza auxiliar. O sea que la fuerza auxiliar me estaría quedando igual a la composición de F1 más F3. Luego entonces F va a ser F2 más auxiliar. Pero como auxiliar era F1 más F3, queda entonces descompuesta F en las tres direcciones indicadas. El origen de F-aux y F1 es en el punto A. O sea, F yo la descompuse en delta 2, en F2 y en auxiliar. Sí. Ahora, la auxiliar pasa por A y yo la deslizo hacia B. Para luego, desde B, descomponerla de nuevo, la auxiliar en delta 1 y delta 2. Cuando tú me Esa parte decís no me el quedó clara. origen, ¿cómo? Perdón. Esa parte entonces no me quedó clara. ¿Cuál parte? La parte de la F2 sí me quedó clara, pero la otra parte, la de F1 y F3, no. Seguro. Yo tenía la fuerza F, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Descompuse la fuerza F en una fuerza que pasa por acá, ¿no? Que es F delta 1, que es F1, ¿no? Y formo un paralelogramo con la línea roja que pasa por acá. Esa es la auxiliar, ¿no? Acá se formó un paralelogramo, ¿sí? Entonces ahí tengo descompuesta la fuerza F en F1 y auxiliar.
Luego esa fuerza auxiliar, como es un vector deslizante, la corro para acá. ¿Sí? Y ahora hago otro paralelogramo acá abajo con la dirección delta 1 y delta 3. Entonces el vector chiquito, el f delta 3 queda acá, pasando por B, y el otro queda por acá. Pero para no hacer todo en el mismo dibujo, lo que yo hago es separar el dibujo de las líneas de acción de las fuerzas, delta 1, delta 2, delta 3, que es el plano de situación, y lo separo y lo hago en otro dibujo, es el plano operatorio. Entonces, cuando yo te hago estos dibujos que hice acá, en realidad no estoy trabajando en el A sobre A y sobre B, por eso no entendía lo que me preguntabas. Estoy trabajando con los vectores en abstracto, ¿no? Es decir, los saqué, los separé. Entonces yo primero descompuse la fuerza F en dos. Me olvido de delta 1, delta 3. F lo descompongo en delta 2 y la auxiliar. Y luego la auxiliar la traigo hasta B y la vuelvo a descomponer en delta 3 y en delta 1. ¿Me entendiste? ¿Lograste seguirme ahora? Sí, sí, solo tengo una pequeña duda que el tamaño de B es porque yo ya sé F, esta la que trajiste, yo ya la conozco. Es por eso, ¿no? ¿Cuál es la que conozco? La que yo conozco La F inicialmente, auxiliar. no, pero la auxiliar en realidad yo la calculé en la primera descomposición. Claro. Yo la única que conozco es 4000. Cuando paso paralelo a delta 2 y a la AB, ahí se determina un F2 y un auxiliar. Ahí conozco el auxiliar. Cuando voy a hacer el segundo triángulo, la auxiliar la transporto, la pasé para acá abajo. ¿Entendés? Entonces Sí, el con el valor tamaño, ese que acaba de conocer, claro, el tamaño en el ¿o dibujo de no? abajo es el que acabo de conocer en el dibujo de arriba. Ah, entonces después las cortás, como quien dice. Y después que tengo el auxiliar, ahí le paso la paralela por la cola y por la punta, a delta 1 y a delta 3, Ah, y ahí entonces determino las otras dos componentes. bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Ahora sí, gracias. Y después, la fuerza originaria, por eso yo acá en este dibujo lo había hecho todo junto, en el dibujo este de acá abajo. Entonces ahí quedaba tal vez medio confuso, Claro. medio apretado. ¿Está bien? Ahora, siguiente paso, si vos querés determinar acá la posición de las tres fuerzas, en realidad la podés poner en donde quieras, porque los vectores son deslizantes. Entonces yo acá tengo F delta 2, estaría en esta dirección, en esta línea. Y el chiquito sería F delta 3. Ahora, yo la puedo tener aplicadas en A, en B o en cualquier otra posición. Yo después F1 lo puedo correr para abajo por delta 2. F3 lo puedo poner para la derecha moviéndolo sobre delta 3. F2 lo puedo poner moviéndose dentro de delta 1. O sea que una vez que uno determina las, las componentes de cada dirección, los vectores siguen siendo deslizantes. O sea que los vectores se pueden aplicar en cualquier punto de su línea de acción.
¿Está claro? Entonces yo, para no cargar este dibujo, ¿verdad? Este dibujo, todas estas líneas que hice acá para hacer el paralelogramo, todo eso, no es necesario si yo separo las fuerzas y lo hago en el dibujo del plano operatorio. La idea es no sobrecargar el dibujo del plano de situación, no hacer esto que yo dibujé acá de los paralelogramos, y sí separar y hacer solo el dibujo con los triángulos. Acá yo lo expliqué con dos triángulos separados, también con el objetivo de que se entendiera mejor. Pero cuando vos lo haces, esto, lo haces todo en un mismo polígono. 4000 en F2 y auxiliar. Y después ya directamente la auxiliar en F1 y en F3. Y ya me queda los tres vectores y 4000. O sea que esto que yo usé acá para la explicación, finalmente, esto no lo haría. ¿Comprenden? Para eso es que yo defino el procedimiento de los para eso es que yo defino los dibujos separados y hago el dibujo del plano de situación y por otro lado hago el dibujo de las fuerzas en el plano operatorio. Este es el plano de situación, este es el plano operatorio. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora entonces al siguiente. En el ejercicio 6 tengo tres fuerzas, F1, F2, F3, 3000, 5000 y 3000. Las distancias son, para que no las veo, 1,90 y 2,85. Entonces ahí vamos a tener un vector luego tendríamos a 1,90 pongo 5000. Y acá a 2,85 acá quedaría F1, F2, F3. F1 sería 3000, 5000 y 3000.
Esta distancia acá sería 1,9. Esta distancia acá sería 2,85. No, en realidad el dibujo que estoy haciendo acá sería el plano de situación. Y acá voy a hacer, sí, el plano operatorio. Pero el plano operatorio va a ser donde voy a dibujar los vectores directamente. Ahora, yo para el plano de situación, ponerle que definí una escala, 1 centímetro, 1 metro. Y para el plano operatorio, la escala, ponerle que fuera 1 centímetro, 1000 de Newton. Entonces, el vector F1 lo separo y coloco ese vector de medida 3000, 3 centímetros, en el segundo dibujo. Ahora hago lo mismo con delta 2. Eso se coloca a continuación del vector F1. Con la cola de F2 coincidiendo en la punta de F1. Y lo mismo ahora hago con el siguiente vector. Y ahí estaría el vector F3. Incluso los tamaños de los vectores en el dibujo de la izquierda ni siquiera sería necesario hacerlos a escala. En el dibujo de la derecha sí tiene que estar a escala. Entonces, la pregunta es la resultante y la equilibrante. Para yo hallar la resultante y la equilibrante, lo que voy a hacer es definir un punto arbitrario cualquiera y trazar una funicular. Entonces, de ese punto arbitrario ustedes sacan un primer rayo a la cola de la primer fuerza. Ese va a ser a sub 0. Luego, esperen que se me ha molido. De ahí saco el siguiente vector. ¿Sí? Bueno. Ese sería el vector a sub 1.
esos vectores van determinándose a partir de donde yo elija el polo, O. Por lo tanto, a cada uno de nosotros nos puede quedar con distinto tamaño, distinta dirección. Gracias. Ahora, determino un punto, otro vector, desde la cola, desde el O a la siguiente fuerza. Yo estoy dibujando con PowerPoint, digamos, entonces es un dibujo aproximado. Si ustedes lo hicieran con un CAD, esto les va a dar, obviamente, mucho más preciso, ¿no? O con un programa de dibujo, un vectorial, un Corel, cualquiera de esos, ¿no? Y por último, el tercer rayo sería de O a el extremo de la última. Muy difícil hacer coincidir. Entonces ahora tengo definidos los rayos. A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, que son las fuerzas auxiliares que yo me definí. O sea, primero yo tenía el dibujo del plano de situación y con el dibujo del plano de situación ubiqué los vectores y los transporté a el plano operatorio. Estos vectores medían 3000, 5000 y 3000. Y las distancias eran 1,9 y 2,85. Ahora voy a tomar una paralela a sub 0 y la voy a aplicar en el dibujo colocándola en una posición cualquiera. Esta recta sub 0 que está acá va a ser paralela al vector a sub 0 del plano al vector a sub 0 del plano. Profe, no estás compartiendo la pantalla. No sé si te diste cuenta. Dale, ahora vuelvo. A veces lo desborda y se cuelga el PowerPoint. Se me cierra, entonces después lo recupera. Ahí lo ven. Sí. Después que tengo entonces el a sub 0, ese lo coloqué en posición arbitraria.
Así como el O lo coloqué también en posición arbitraria. Corto a sub 0 con R1, con la fuerza 1, con la línea de acción de la fuerza 1. Y ahí por ese punto A voy a pasar la siguiente paralela. A sub 0 entonces lo coloco en cualquier posición. Ahora, a sub 1 lo transporto desde el plano de situación y lo paso por A hasta que corte a la siguiente fuerza, a F2. Ahí se me determina un siguiente punto B. Luego nuevamente, como a sub 1 compuesto F2 me va a dar a sub 2, entonces voy a tener que trazar por B la paralela a sub 2. Así que ahora transporto por ese punto B y hay una paralela a sub 2. El único que es arbitrario es el primero, ¿entienden? El a sub 0. Después los restantes van pasando por el punto que queda determinado al intersectar. Ahora corto a sub 2 con F3. Ahí estaría el punto C. Y luego entonces, por ese punto C, copio el a sub 3. O sea, esto ustedes lo van a estar haciendo con papel y lápiz, ¿no? Entonces, lo que van a estar haciendo es tomando las direcciones que determinan el dibujo de la derecha y pasando con regla y escuadra al dibujo de la izquierda las respectivas paralelas. Entonces lo que hacen ahora es prolongar las líneas de las fuerzas, de las líneas de acción de fuerzas a su 0 y a su 3, hasta que se encuentren. Si ustedes pudieran hacer estos dibujos utilizando un programa de dibujo, un CAD, sería totalmente preciso, ¿no? En el dibujo gráfico siempre va a haber, en el dibujo a mano, digamos, siempre va a haber cierto grado de imprecisión. Las paralelas se te corren un poco, te cambia un poco el ángulo, el punto no es exactamente ahí. Entonces, ahora, la resultante, en este caso, sí se puede sumar lo que mide cada vector, porque como todos los vectores son paralelos, entonces en este caso, sumar 3.000 más 5.000 más 3.000 me da 11.000. Ahí no hay duda. Entonces acá tendríamos el vector resultante y la magnitud es 11.000. Y luego ese vector resultante, la paralela a ese vector resultante,
lo hago pasar por el punto de intersección de A sub 0 a sub 3 en el plano operatorio, en el plano de situación. Así que acá me estaría Pedro, una quedando. consulta. Sí. Yo lo tengo hecho de ya haber cursado acá contigo y me quedó, o sea, no sé, capaz que lo copié mal, pero me había quedado la resultante del otro lado de la F2. ¿Eso es error de trazado nomás o está mal? Y estaba hecho a escala. Sí. Pasa que o sea, la diferencia que noto yo es que cuando tracé la funicular, ahí donde vos pasaste la paralela a cero, lo que yo hice fue pasarla por la punta de F1 y vos lo hiciste un poco más arriba. O No, pero sea, eso es no lo único. importa. No, Bueno, eso no, entonces no sé. eso no debiera importar. Ok. ¿Y los vectores son iguales? ¿3000, 5000, 3000? Sí. Está igual lo bicho de nuevo, cualquier cosa te digo de nuevo mañana. En principio, vamos a Yo lo hacer estoy ahora haciendo a escala y me quedó bien, igual que vos, profe. Me quedó la resultante del lado derecho. del lado derecho, ¿no? Sí. Sí. Algo No haber sé, hecho mal entonces. ahí tenés, y cuando vos me dices el 1,90 y el 2,85, ¿no? Esas distancias están a escala. Dame un segundo. Sí, capaz que tracé alguna mal, no sé, ahora igual después lo he visto y está. Bichalo. No te preocupes. ¿Por qué no? Ahora vamos a hacerlo por método analítico, vamos a hacerlo por momentos y van a ver que sí, que en definitiva está bien. Es así. Da como me dio acá en el dibujo. O sea, lo que pasa es que yo hice igual cosas a ojo, ¿no? Por ejemplo, el 1,9 y el 2,85, yo viste que tengo como una trama en la pantalla. Entonces, bueno, supuse que un cuadradito era 1 metro, 1,9 era un poquito menos de 2 cuadraditos. No, igual Y está, pero si la otra compañera lo hizo a escala, algo debo haber hecho mal. sí, chequealo y después me decís bien. A ver qué encontraste, a ver por qué pasó eso. ¿Vos lo tenías dibujado en papel o cómo? Sí, sí, en papel. Pasame foto, a ver, pasame foto por WhatsApp. Hacé una foto con el teléfono y pasámela para el Yo lo tengo grupo. acá y No, no, yo lo tengo lo tengo también de la otra clase y da como me dio, pero no, quiero mirar lo que hizo Gastón para ver ahí qué puede haber pasado. Capaz que yo me doy cuenta mm, Para ahora mirándolo. déjame revisarlo si no quedó pegado. No, no pasa nada. ¿Cuál es? Si es para eso que estamos viniendo acá. No, no para quedar pegado, digo, para corregir. No te voy a hacer bullying, tampoco los compañeros van a morirse de risa. O sea, ustedes no se rían así por lo bajo. Si no, después nadie se anima a preguntar. No, no puedes preguntar porque todos se ríen. Bueno, esta sería entonces una primera forma, aplicando funicular. ¿Está lloviendo donde están ustedes? Sí, por acá sí. Acá ahora paró, pero
No, mirá, lo que a vos pasó en este dibujo, ¿lo estás mirando ahí en el papel tuyo? Sí, sí, decime. Vos trazaste el ASU0 y cortaste con 3000. Por ahí trazaste la SU1 y cortaste con la 5000. Y por ahí, viste que mandaste una raya inclinada, pero por el mismo punto mandaste una raya horizontal. Vos tenías que ver, cuando cortaste con la de 5000, por ese punto tenía que haber salido la horizontal, el ASU2, digamos. ¿Viste que a vos el ASU2 te quedó horizontal por cómo tomaste el polo? Sí, Entonces, el ASU2 tuyo empieza en 5000 y va hasta el 3000 de la derecha. sí. Entonces, el ASU3 tenía que haber pasado donde se corta la horizontal ASU2 con el 3000 de la derecha. Mucho más abajo donde vos la pusiste. Porque vos hiciste pasar todas por el mismo punto. El ASU2, el ASU3 y el ASU1 a vos te pasan por el mismo punto, por la de 5000. Está bien. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, sí. O sea, vos todo más. El ASU0 corta con 3000. Después, el ASU1, que está más inclinadita, más horizontal, digamos, corta con 5000. Por ese punto tenía que haber pasado la horizontal, que es ASU3. Está bien, vos pasaste la horizontal. El ASU2, perdón. El ASU2 horizontal. Pero al mismo tiempo, por el mismo lugar, pasaste el ASU3. Borrá el ASU3 del plano de situación y correlo. El ASU3 del plano de situación tiene que pasar por donde el ASU2 horizontal corta a la de 3000 de la derecha. ¿Me entendés lo que te pasó? Sí, queda mucho más abajo. Seguro. Entonces se te corre mucho más para abajo, pero no solo para abajo, porque como el azucero es inclinado, se te corre para abajo y se te corre para la Sí, se va derecha. para la derecha. Sí, Ahí está. va. Perfecto. Exacto. Dale. ¿Entendiste? Gracias. Sí, claro, ahí te trabucaste con los rayos del medio, digamos. Cuando fuiste a trazar el tercer rayo, lo pusiste bien, pero el cuarto rayo lo pasaste por. Es como si yo hubiera tomado acá el azul 3 y lo hubiera pasado el azul 3 por B de vuelta. Entonces pasaste el azul 2 por B y el azul 3 por B. No. Tendrías que correrlo otro más. Ah, bárbaro. Muchas gracias. ¿Se entiende? Jennifer, no entiendo el chat. ¿Se entendió? ¿Está claro lo que hicimos? Está bien. Bueno, ahora vamos al procedimiento analítico. Analíticamente, vamos a calcularlo por momentos. Ahí no es necesario tener un dibujo a escala. Con tener un dibujo esquemático suficiente. Bueno, acá estaba 3000 y acá estaba la distancia 1,90. Y acá 2,85. Entonces, como son paralelas, yo puedo decir que el tamaño de la resultante, el módulo de la resultante, va a ser igual a la suma
de los módulos de cada fuerza. O sea que si yo acá sumo 3.000, 5.000 y 3.000 me da 11. Entonces, hay una propiedad, teoremita, se llama Varignon, que dice: si F es la composición de un conjunto de vectores, recuerden que cuando yo sumo acá estoy sumando vectores, no estoy haciendo suma de números. Cuando son todas paralelas coinciden, pero normalmente no. Entonces, el momento de cada una de las fuerzas respecto de un punto cualquiera del plano va a ser igual a la suma de los momentos de cada fuerza respecto de ese mismo punto. O sea, va a ser igual a F1 por la distancia 1, F2 por la distancia 2, F3 por la distancia 3 y así sucesivamente. ¿Qué significa en este caso momento? Bueno, el momento es una magnitud asociada al giro que provoca la fuerza respecto del punto. El punto A puede ser cualquiera. Generalmente lo que conviene es elegir el punto sobre una de las líneas de las fuerzas para de esa manera tener una distancia nula y no tener que hacer una cuenta más. Momento entonces sería, por ejemplo, si yo voy a calcular la fuerza de 3.000, la primera fuerza de 3.000 pasa por A. Entonces me estaría quedando 3.000 multiplicado por 0. La segunda sería 5.000 multiplicado por 1,9. Alrededor del punto A, ¿cuál es el sentido del giro provocado por 5.000? Horario. Horario. La convención, vamos a adoptar, horario es momento positivo y antihorario es momento negativo. Así que luego viene la otra fuerza de 3.000 y la distancia sería ¿por cuánto? La otra de 3.000 al punto A sería la suma de estas dos cosas, 4,75. Entonces 3.000 por 4,75 sería el momento de la otra de 3.000. Y el resultado de eso sería, otra vez, horario. Así que este término se me va.
y la suma de los tres momentos, uno da 0 y los otros dos no, me terminaría dando 5.000 por 1,9 más 3.000 por 4,75. Profe, puede ser que se haya equivocado allá donde dice F1 por D2. Puede ser D1. Sí, de 1. Está bien. Y pega. Entonces, esta cuenta me da 23.750. Dan por metro. Por el otro lado, yo haría momento de la resultante respecto al punto A. La resultante yo no sé dónde está aplicada. Entonces le pongo una incógnita. Vamos a poner que la resultante vale 11.000. Y eso lo multiplican por D. D sería la hipotética distancia de A a la alineación de R, de la resultante. La veníamos llamando F total. Era F total acá, F total acá. Entonces, el momento de esa resultante que va para abajo va a dar horario, siempre y cuando esa resultante quede del lado derecho del punto A. Eso ya me indica que la resultante no puede estar del lado izquierdo. Yo pongo la resultante del lado izquierdo, esta resultante alrededor del punto A gira antihorario. Entonces no puede haber una resultante del lado izquierdo, porque si no el momento no te va a dar lo mismo, no te va a dar el mismo sentido que la suma de los momentos de los componentes. Entonces, de esta igualdad anterior, yo deduzco que 11.000 por D va a ser igual 23.750. Y D sería 23.750 sobre 11.000. Arriba de K Newton metro, acá abajo de K Newton, resultado metro. Y esa cuenta me da 2,159. El 11.000, o sea, lo tenemos directo porque son paralelos. Claro. En este caso lo deduje fácilmente porque eran todas paralelas. Si no, tendríamos que hacer el primer método. Podríamos. Claro. O sea, el tema es que en ese caso el método analítico ya pierde valor, pierde precisión, porque si yo tengo la fuerza inclinada, para poder deducir las distancias, tendría que después medir todo eso en un dibujo a escala. Entonces, para eso es más práctico funicular. Ahora, con esa distancia, me queda claro entonces que la posición de R era la derecha de 5.000, porque la distancia de 5.000 era 1,9, y acá me dio 2,16, pongámosle, un poquito más. O sea que confirma el resultado que habíamos hallado por funicular. Confirma, digo, aproximadamente, pues yo no sé si es que está exacto, ¿no? Entonces esto me da 2,159 y por ahí sé que pasa la resultante.
horrible. Ahí estaría el vector 11.000. Si yo quisiera hacer el caso 7, el ejercicio 7, ¿qué cambia? Que ahí las fuerzas no son todas paralelas. Ah, perdón, la letra me pedía resultante equilibrante. Lo único que yo tengo que hacer para hallar la equilibrante es dar vuelta al resultante. ¿Sí? O sea que si 11.000 era la fuerza que daba hacia abajo, yo acá tenía un vector fuerza 11.000 hacia abajo. Esa era la resultante. Esa sería la resultante. Entonces, hay un vector igual y contrario a ese sobre la misma alineación, lo ponen en cualquier lado, no importa, sobre la misma línea de acción y de sentido opuesto. Y ese vector va a ser la equilibrante. Así que la fuerza equilibrante es una fuerza de 11.000 aplicada en la misma línea de acción. En el siguiente ejemplo, tendría el mismo esquema de recién, pero las fuerzas van a formar un ángulo. El primer ángulo vale 15. La fuerza es 3.000. A 1.9 estaría la segunda fuerza, que es vertical y vale 5.000. Y a 2.85
Va a estar la tercera fuerza que forma 30. Transporto cada fuerza al plano operatorio. Y ahí determino un vector. Ese va a ser el vector resultante. Ahora, en este caso, ¿qué pasa con el vector resultante? Podemos decir que es la suma de 3.000 más 5.000 más 3.000. ¿Me va a dar 11.000 de vuelta esta vez? No, no, porque estos vectores amarillos no están alineados. Entonces, en este caso, la línea recta es la menor distancia entre dos puntos. Quiere decir que esta línea roja mide menos que si sumo las tres líneas amarillas. El tamaño, los módulos. O sea que el vector este tiene que ser menos de 11.000. ¿Entienden por qué? Así que acá sí o sí tengo que usar la escala para poder determinar el valor. Así que acá tengo el plano de situación, acá tengo el plano operatorio. Y en esta escala, el plano operatorio, 1 centímetro serán, no sé, 1000 Dan. Y bueno, la suma esta de los vectores dará algo menos. ¿Alguien tiene hecho esto más o menos a escala? $10.500. Y luego este vector rojo habría que trazarlo una paralela por el plano de situación. Pero de vuelta, el tema es que por dónde. Entonces, de nuevo, acá en este caso, lo que haríamos es funicular. Entonces, me defino un punto cualquiera para definir los rayos
Entonces pongo el punto arbitrario, A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y luego empiezo a desplazar las paralelas. A sub 0, pasará por acá. Y ahí corto a F1. Por A, trazo la paralela a su 1. Hasta que corto a F2. Ahora tomo a sub 2. Paso por B la paralela a sub 2. Y ahí corto F3. Siempre la nueva paralela la paso por el punto siguiente, no por el mismo que ya pasé la anterior. Si yo acá paso a sub 2 por B, no voy a pasar a sub 3 de vuelta por B. Ahí voy a determinar el punto C, ¿está claro? Y por ahí trazo la paralela a sub 3. Yo lo que necesito es cortarla con la primera, entonces la prolongo. Y esta es a sub 3. Acá se determina el punto D, por donde va a pasar la resultante. Donde se corta a sub 0 con a sub 3. Tomo el vector paralelo a R, pasando por D.
La resultante va a ser entonces este vector 10.500. Yo en el plano de situación no tengo por qué dibujar los vectores a escala, o sea que lo voy a dibujar nada más que como una referencia de lo que vale. Ahí hay un vector que vale 10.500 y que sería la resultante, las acciones. Y la equilibrante vale 10.500 igual y contraria sobre su misma línea de acción. Son vectores deslizantes, lo ponen en cualquier punto. Así que ahí la fuerza equilibrante sobre la misma línea de acción, 10.500. Pronto. ¿Alguna pregunta? En el siguiente ejemplo tenemos dos fuerzas, pero una sube y otra baja. Una vale 3.000 y la otra 6.000. Son paralelas. La distancia entre ambas es 4 y pico, ¿no? $4.75. 4,75. Así que ese sería el ejercicio 7. 8. Yo tengo 4,75, pongámoslo que está por acá. Y tengo... Me preguntan si el ejercicio anterior era posible hacerlo por momentos. Posible es, pero ¿cuál es el problema? Suponte que yo me elijo un punto A de F1, ¿verdad? El punto A lo tengo acá, pongámosle. Vamos a tomar el A que ya teníamos para no complicar. Tomamos el A en este punto, ¿no? F1 pasa por A, no produce momento. F2, tengo que ver a qué distancia está el punto A. Como F1 no es vertical, tendría que medir en el dibujo a escala a ver cuál es la distancia del punto A F2. ¿Se entiende, Antonella? O sea, esa distancia yo ya no la puedo ver en el dibujo, digamos. Pero después, en la F3 es peor aún, porque F3 está a 60 grados. Entonces, la distancia va a tener que ser de A perpendicular a F3. Es una cosa así. ¿Comprenden? Entonces, también, esa otra distancia la mido. Y ahí hago los momentos. Suman los momentos, está perfecto. Pero hay otro problema. La resultante, ¿cuánto mide? La resultante, la medida, yo la saqué por el método gráfico, ¿verdad? O sea, 10.500 yo no lo sé por cálculo analítico, lo sé porque hice el dibujo.
O sea que para hacer el momento de la resultante tendré que multiplicar 10.500, pero 10.500 ya sería gráfico. ¿Se entiende? Sí, sí, Lo entendí. tuve que Claro, en medir a este, escala. Y hay un siguiente problema. Ponele que yo hiciera el momento midiendo las distancias a escala. Entonces hago la sumatoria de los momentos y lo divido la resultante. Eso me daría la distancia. Pero ¿cuál es el tema de la distancia? Como la resultante no me dio vertical, ¿qué tendría que hacer para ubicar esa resultante? Tendría que agarrar del punto A, ponerle que la distancia me dio 2 metros. Entonces tendría que tomar el punto A 2 metros perpendicular a la línea roja, pero la línea roja es inclinada. ¿Comprenden? Entonces tendría que deducir el ángulo o determinarlo a escala en el dibujo y trazar una línea perpendicular a la roja y sobre esa línea tomar los 2 metros. Es toda una complicación, ¿se entiende? Porque ya no tengo más que, como las fuerzas eran todas verticales, las distancias eran siempre horizontales. Si las fuerzas fueran todas verticales, las distancias son siempre horizontales. Pero cuando las fuerzas se inclinan, ahí se complica. Entonces, para casos con fuerzas inclinadas, se desaconseja el método analítico. ¿Se entiende? Van a ir más rápido por método gráfico. ¿Está? No es que no se pueda, pero perdés toda la ventaja que te da el método analítico. Porque igual me dice a escala los valores, porque tenés que sacar la distancia a escala, todo un lío. ¿Estamos? Así que se puede hacer, pero no conviene. ¿Está? Bueno, entonces acá tenemos 3.000 que es baja y 6.000 que sube. Supongamos que yo quiero hacer esto por funicular. Y bueno, entonces tendría que tomar el vector de 3.000. Voy a cambiar de color porque ya van a ver cuál es el problema ahora. Yo voy a tomar el vector de 3.000. Voy al plano de situación. Lo copio y lo traslado al plano operatorio. Ahí está 3.000. Ahora transporto 6.000 y 6.000 empieza donde termina 3.000, pero va hacia arriba. ¿Qué pasó? La resultante, ¿cuánto va a valer?
Y la resultante es la diferencia de esos dos. O sea, la diferencia empieza en la cola de 3000 y va hacia la punta de 6000. Esa es la resultante. Ahora, si yo, por ejemplo, elijo un punto O cualquiera, el primer rayo, el A sub 0, va a la cola de la primera fuerza. Y la cola de la primera fuerza es la cola de 3000. Entonces, A sub 0 sería de O hasta acá. Ese es A sub 0. Transportan A sub 0 y lo cortan con la fuerza de 3000. A sub 0 pasa y corta 3000. Por este punto va a pasar la paralela A sub 1 ahora. ¿Cómo es A sub 1? A sub 1 va de O al extremo de esta fuerza. Así que A sub 0 estaba por acá, A sub 1 viene acá. Acá veo que me va a quedar medio alto. Podríamos entonces correr este punto más para abajo y tomamos el punto A acá. Esa es lo que yo decía de la funicular, que como son arbitrarios, lo puedo hacer sin problema. Para que me quede más cómodo. Acá está A sub 1. A sub 1 lo cortan con la siguiente, que sería la fuerza 2. Y ahora por ese punto van a trazar la paralela a la tercera, al tercer rayo. Pero el tercer rayo va de O a la punta de la segunda fuerza. O sea que el tercer rayo está para arriba. O sea, me dan salteados, ¿no? O sea, A sub 0 es horizontal. Después viene A sub 1 inclinado, para abajo, ¿no? El A sub 1. Está acá. Y como el 6000 va hacia arriba, la punta de 6000 está acá arriba, el A sub 2 está antes del A sub 0. O sea que me quedan intercalados los rayos. A sub 0 horizontal, A sub 1 para abajo, A sub 2 para arriba. Cuando entonces yo tomo A sub 2, ¿qué pasó? A sub 2
lo copian de acá. Y a su 2 hay que cortarla con a su 0. Pero a su 0 era esta que estaba acá. O sea, si prolongan a su 0, el a su 2 les da por ahí. ¿Qué sucedió? La resultante de R entonces va a pasar por el punto de corte de a sub 0 con a sub 2, pero ese punto de corte cae fuera de la faja determinada por las dos paralelas. Yo tenía A, este punto que estaba acá. Luego este punto era B. El tercer punto, que es el C, cayó afuera de la faja entre 3000 y 6000. Y está bien. En este caso, la resultante tiene esa posición. Así que la resultante da 3000 hacia arriba, pero cuando las fuerzas entonces son de distinto sentido, la resultante cae fuera de la faja definida entre las componentes.
Si yo quisiera hacer esto mismo por método analítico, tengo 3.000 y acá tengo 6.000. La distancia 4,75. Tomen el punto en una de las líneas. Vale, lo toman en cualquier lado, pero supongamos que tomo el punto en A, la suma momentos en A sería. Por método analítico es lo mismo que decir por momentos, por toma de momentos. Sí. Vale, te corté. O sea, sí, se esté utilizando las ecuaciones, que en este caso, de vuelta las puedo usar sin problema porque son paralelas. Entonces, yo calculo el momento de la fuerza de 3.000 y puse A en esta posición, ¿cuánto me daría? La distancia de A a la misma línea de 3.000 sería 0. Luego, $6.000 habría que multiplicarlo por ¿cuánto? $6.000 por 475. ¿Y cómo gira 6.000 por 475? Antihorario. Gira antihorario. O sea que en la convención de signos que estoy adoptando, esto sería negativo. 6.000 por 475 daría 28.500. Ahora, habíamos quedado que la resultante en módulo es la resta de 6.000 menos 3.000. O sea que me da 3.000 hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo, para definir dónde va a estar la resultante por método analítico, tengo dos opciones. Yo podría poner 3.000 acá o 3.000 acá, ¿no? Entonces, yo pongo la resultante en la posición izquierda, digamos. La pregunta sería, si la resultante que es 3.000, ¿lo pongo a la izquierda o lo pongo a la derecha? Entonces, si R estuviera a la izquierda de A, ¿cómo gira? R para arriba, a la izquierda del punto A, ¿cómo hace girar al cuerpo? Horario. En sentido horario. No me sirve porque a mí el momento me tiene que dar antihorario. ¿Sí? Entonces, R va a tener que estar a la derecha. ¿Por qué te tiene que dar Porque el antihorario? momento de la resultante debe ser igual a la suma de los momentos de la Claro. componente. Y a mí me dio negativo el 28.500. ¿Entendés? Entonces, si pongo 3.000 a la derecha de A, ahí sí me da antihorario. ¿Se entiende? Así que, ¿cuál es la opción? Y bueno, esta no me sirve, ¿no? O sea, esta no me sirve. La fuerza tiene que caer a la derecha del punto A.
¿Se entiende? Ahora, Sí, la distancia es lo que yo busco. Entonces, ¿qué hago? Momento de la resultante respecto al punto A va a ser 3000 por la distancia. Como gira antihorario es negativo. Ahora los igualo. Menos 28.500 va a ser igual a menos 3000 por D. De manera que D, despejándolo, me quedaría menos 28.500 sobre menos 3000. Los signos de menos se me van, digamos, se me simplifican y me queda 28.500 dividido 3000, algo así como 9,5. Entonces, ¿qué pasó? Y que ese dibujito que yo había hecho más arriba está mal. No es ahí por la mitad la resultante, ¿entienden? Porque la distancia me dio 9,5. O sea, confirma lo que habíamos hecho por la funicular. 9,5 es el doble del otro. ¿Entienden? Entonces me estaría quedando más o menos por acá. Un poquito menos. Así que ahí está la verdadera posición de la resultante. O sea, yo me doy cuenta que está a la derecha del punto A, pero no sabía a qué distancia. Para sacar la distancia lo que hice fue plantear la ecuación. Igualar el momento de la resultante al momento de los componentes. Pedro, tengo una pregunta. Si ponías el punto A la derecha de la fuerza de 6000, ¿cómo te dabas cuenta que la resultante daba más a la derecha todavía? Y depende qué tan a la derecha le pongas. Sí. Eso te vas a dar cuenta por el signo. Ponele que yo tengo esto así, ¿no? Esto que está acá, ¿cuánto valía? 4,75 era. Entonces, ¿dónde decide poner el punto A? No sé, a la derecha de la fuerza que va hacia arriba. Está bien. Entonces yo ahí, por ejemplo, tengo que decidirme si lo pongo, yo qué sé, a 2 metros o si lo pongo a 6 metros. No sería lo mismo. En cada caso no sería lo mismo, porque la resultante en un caso te va a quedar de un lado y en el otro caso te va a quedar del otro. Depende a qué distancia lo pongas. Ponele que yo lo pongo a 2 metros, ¿no? Ponele que yo lo pusiera a 3 metros. Ponele que lo pongo a 3 metros, ¿no? Entonces te pongo un punto B por acá. Entonces yo hago sumatoria momento en B. Me queda menos 3000 por 775. A ver si me siguen. Sí, sí. Menos porque gira antihorario. 7 porque sumé 4,75 más 3. Y después vendría 6000 por 3000. Perdón. Cualquiera. Después vendría 6000. Espera que se caga. 6000 por 3. ¿Cómo gira 6000 por 3? Horario, ¿no? Horario. Entonces, esta cuenta tiene uno que da positivo y otro que da negativo. Entonces, uno va a ganarle al otro, hay que ver, el resultado depende de a qué distancia yo tomé el B, digamos, ¿no? Entonces, menos 3000 por
775 me da 23.250 negativo, más 6.000 por 3 me da 5.250 toda esta cuenta. Negativo. La resultante, el momento de la resultante, ¿sí? Respecto al punto B, ¿cómo sería? 3.000, ¿te acordás que la resultante valía 3.000? Pero 3.000 va para arriba. Entonces, de nuevo, el razonamiento que hicimos hace un rato. ¿Dónde yo tengo que poner 3.000 respecto al punto B? ¿Lo pongo acá? ¿Acá estaría bien poner 3.000 respecto al punto B? Y No, no porque porque ahí te da horario. sería positivo. Correcto. No me sirve ahí, porque me daría positivo. Entonces ya me doy cuenta que la resultante tiene que estar a la derecha del punto B. Ahora, si yo hubiera tomado el punto B a 6 metros, al doble de distancia, ahí la resultante empieza a dar a la izquierda del punto B. Y eso Claro, lo que me... la sumatoria de momentos sería positiva. Exacto, eso me va a cambiar porque la sumatoria de momento me cambia de signo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, la resultante ahora me da 3.000. Yo deduzco que lo tengo que poner a la derecha del punto B. La distancia de acá para acá, ¿cuánto sería? La incógnita. Entonces yo multiplico 3.000 por D y como la fuerza va para arriba, me da antihorario. Perfecto. Entonces ahora igualan 5, 250 negativo a menos 3.000 por D. 5, 250 dividido 3.000 negativo, y esa sería la distancia. Y eso te da 1,75. Así que esto tenía que medir 1,75. Y bueno, como yo lo había puesto a 3 metros, ¿a cuánto está entonces la 6.000? A 4,75. ¿Y a cuánto está del viejo punto A? A 9. ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo. Se llega Igual igual. siempre te conviene poner el punto B, en este caso, en la misma línea de alguna de las fuerzas, ¿no? Así ya no es el... Claro, así te ahorras cuentas. Pues si yo Claro, hubiera puesto B arriba de la de 6.000, por ejemplo, y mato el momento del segundo, el segundo valor, de la segundo valor, sumando de la suma de momentos. Entonces, siempre que vos quieras hacer método analítico, conviene que el punto donde vos vas a hacer la sumatoria de momentos coincida con alguna de las fuerzas que estás sumando, porque de esa manera simplificás, haces que las cuentas sean más fáciles. ¿Se entiende? sí, sí, clarísimo. Pero, digamos, siempre con cuidado y teniendo el razonamiento de los signos, siempre se puede llegar al resultado, ¿no? Ahora se me cacona. ¿Qué pasó? Así que esto sería si elijo otro punto centro de momentos. Ahora, claro, a mí me dio 9 en el caso anterior y acá me da 1,75. Los resultados dan diferentes, pero claro, porque el punto de referencia es diferente. Entonces la posición real de la resultante coincide en los dos casos, ¿entienden? Digamos que si vos cambiás el punto y elegís el punto, digamos en otras palabras, vieron ponerle que en matemática ahora tenés múltiple opción, el resultado tiene una múltiple opción. Y bueno, acá no me podrían poner un resultado múltiple opción, porque si yo elijo un punto diferente, entonces me estaría dando valores diferentes y ambos estarían bien. La pregunta tenía que estar elaborada de manera tal de decirme cuál sería la distancia de la resultante a un punto elegido sobre la fuerza tal. Ah, bueno, entonces sí, si me ubican en qué punto yo tengo que tomar el momento, a todos nos da lo mismo. Pero si yo elijo el punto, a uno le da 9 y a otro le da 1,75. Y a ambos nos está dando bien la posición de la resultante, que por otra parte coincidía con el método gráfico.
¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, lo que sigue ahora va a ser los problemas 9 y 10, que ya son más complejos. Es una estructura combinada, un reticulado y un mástil, uno se apoya en el otro, luego el mástil se apoya en el piso, etc. Eso entonces lo vamos a ver la próxima clase. Si ya quieren ir mirando algo, vayan mirando en el repartido la forma del ejercicio y vayan haciendo lo que puedan hacer, porque ya con lo que vimos ya se puede ir haciendo. ¿Está bien? Tenemos que introducir ya mañana el tema vínculos, así que vamos a hacer una descripción de los distintos tipos de vínculos que se pueden presentar y cómo se comporta cada vínculo para después unir eso con el tema de la resultante y el equilibrio, para poder empezar a trabajar ya completamente la parte del equilibrio de los sistemas. ¿Está? Bien, ¿alguna duda? Nos estamos No, viendo entonces notable, Pedro. mañana. Nos vemos mañana entonces. Mañana. Bueno, déjenle pastito a los Nos camellos. vemos. Pónganle pastito y agua a los camellos. Gracias, nos vemos. Y alguna chancleta o algo de eso. Algo, sí, zapatito. Chao, nos vemos. Chao.